Niña recibe una entrega especial. Su madre descubre qué era, y ella hace. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta la historia. Margaret Wilson estaba sentada en el columpio de su porche. La luz de la mañana proyectaba largas sombras a través de su pequeño jardín delantero en Oak Ridge, Illinois. A sus 72 años, sus movimientos se habían ralentizado, pero sus ojos permanecían alerta, observando a su nieta Emily de 6 años perseguir mariposas por el jardín. La risa de la niña flotaba en el aire como campanillas de viento, trayendo una sonrisa al rostro curtido de Margaret. «Mira, abuela, casi atrapo la amarilla», exclamó Emily, sus coletas rubias rebotando con cada salto. «Es maravilloso, cariño», respondió Margaret. Luego hizo una pausa, su ceño frunciéndose ligeramente. «¿Qué día es hoy, Emily?» Emily subió saltando los escalones del porche, sus ojos azules grandes con inocencia. «Es miércoles, abuela. Día de biblioteca, ¿recuerdas? Prometiste que conseguiríamos libros nuevos». Margaret asintió lentamente, tratando de ocultar la momentánea confusión que la había invadido. Estos lapsos habían estado ocurriendo con más frecuencia últimamente. Pequeñas cosas como olvidar qué día era o dónde había puesto sus gafas de lectura. Nada serio, se dijo a sí misma. Solo el envejecimiento normal. «Claro que recuerdo», dijo, dando palmaditas en la mano de Emily. «Solo te estaba poniendo a prueba, Emily». Estudió el rostro de su abuela con esa peculiar intensidad que los niños a veces poseen. «¿Estás bien, abuela? Pusiste esa cara otra vez». «¿Qué cara, querida?» «La cara de pensar mucho, como cuando no puedes encontrar tus llaves». Margaret suavemente colocó un mechón de pelo detrás de la oreja de Quo. «Emily, estoy bien. ¿Por qué no vas a preparar tu bolsa para la biblioteca mientras termino mi té?» Mientras Emily entraba corriendo, Margaret soltó un suspiro largo y lento. Había estado cuidando a su nieta 3 días a la semana desde que el ascenso de Vanessa la había llevado a Chicago. «Temporal», había dicho su hija. Eso fue hace 9 meses. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, las visitas menos frecuentes. A Margaret no le importaba tener a Emily. La niña era su mayor alegría, pero le preocupaba lo que pasaría si estos lapsus de memoria empeoraban. La pensión apenas cubría las facturas, y la casa vieja necesitaba reparaciones que no podía permitirse. Pero, más que nada, temía que la enviaran a una de esas instalaciones. Golden Sunset Living, lo llamaban, como si una puesta de sol no fuera solo una forma bonita de decir que el día estaba terminando. El camión de correo se detuvo, y Margaret saludó a Joe, el cartero que había estado entregando en su casa durante más de una década. «Buenos días, señora Wilson. Tengo algo especial hoy», llamó alegremente, llevando un paquete por el camino en lugar de dejarlo en el buzón. «No es mi cumpleaños», dijo Margaret aceptando el paquete mediano de color marrón. No había dirección de remitente, solo su nombre y dirección en una letra pulcra. «Bueno, alguien está pensando en usted», respondió Joe con un guiño antes de continuar su ruta. Emily irrumpió de nuevo en el porche. «Es un regalo. ¿De quién es?» «No estoy segura». «Querida», dijo Margaret examinando la caja, «vamos a abrirlo juntas». Se sentaron lado a lado en el columpio mientras Margaret desenvolvía cuidadosamente el paquete. Dentro, anidadas en papel de seda, había un par de sandalias doradas con una delicada cinta púrpura entretejida en las correas. Las manos de Margaret se congelaron. El mundo a su alrededor pareció detenerse, mientras recuerdos de 50 años atrás se estrellaban contra su mente como olas contra un acantilado. Esas sandalias, idénticas a las que había usado aquel día de verano en 1969, cuando todo en su vida había cambiado para siempre. «Son tan bonitas», exclamó Emily estirándose para tocarlas. «¿Puedo probármelas?» Pero Margaret no podía responder. Su rostro se había puesto pálido.
sus ojos fijos en los zapatos dorados como si fueran tanto un tesoro como una amenaza. Abuela. Emily tiró de su manga. Abuela. ¿Por qué? ¿Estás llorando? Margaret tocó su mejilla, sorprendida de encontrarla húmeda. No estoy triste, cariño, susurró. A veces las cosas simplemente nos recuerdan tiempos lejanos. ¿Qué te recuerdan estas? Margaret cuidadosamente volvió a colocar las sandalias en su caja. Un verano cuando era muy joven, dijo suavemente, antes de que naciera tu mamá. Los ojos de Emily se ensancharon con curiosidad. Fue un verano feliz. Margaret cerró la caja, sus manos temblando ligeramente. Fue un verano que nunca he olvidado, respondió, dejando la pregunta de Emily flotando en el aire como la niebla de la mañana, no del todo contestada, pero tampoco del todo evitada. Margaret colocó la caja de sandalias doradas en lo alto de la estantería de su dormitorio, escondida detrás de una vieja caja de sombreros donde pequeñas manos curiosas no las encontrarían fácilmente. Su corazón aún latía acelerado por el impacto de ver esos zapatos después de tantos años. ¿Quién podría haberlos enviado? ¿Quién sabía siquiera de ellos después de tanto tiempo? Abuela, el autobús de la biblioteca llegará pronto, llamó Emily desde abajo. Margaret respiró profundamente, componiéndose antes de bajar. Ya voy, cariño. ¿Has elegido qué libros devolver? En la biblioteca, Margaret ayudaba a Emily a seleccionar nuevos libros ilustrados, mientras ocasionalmente miraba por encima de su hombro. Una inquietante sensación de ser observada le erizaba la nuca. Mientras Emily charlaba con la bibliotecaria, Margaret notó a una mujer con traje de pantalón azul marino acercándose, portapapeles en mano. «Señora Wilson, soy Claire Bennett de Servicios Comunitarios para Personas Mayores». La mujer extendió su mano con una sonrisa practicada. «¿Tiene un momento para hablar?» El estómago de Margaret se tensó. «Estoy con mi nieta. Ahora mismo». «Por supuesto. Solo quería hacer un seguimiento de la referencia que recibimos». «¿Referencia?» La voz de Margaret bajó a un susurro. «Yo no hice ninguna referencia». Claire consultó su portapapeles. Vino del consultorio del Dr. Patterson después de su último chequeo. Señaló algunas preocupaciones sobre... «Estoy perfectamente bien», interrumpió Margaret, consciente de que Emily estaba cerca. «Ha habido un malentendido. Señora Wilson, ofrecemos servicios para ayudar a los adultos mayores a mantener su independencia. Visitas domiciliarias, preparación de comidas, grupos de apoyo. Para la memoria, no necesito supervisión», dijo Margaret con firmeza, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras recogía los libros de Emily. «Por favor, dígale al Dr. Patterson que aprecio su preocupación, pero es innecesaria». La mujer colocó una tarjeta encima de los libros. «Por si cambia de opinión. A veces un poco de ayuda significa permanecer en su propio hogar por más tiempo». La implicación no pasó desapercibida para Margaret. Guardó la tarjeta en su bolsillo, resistiendo el impulso de arrugarla. De vuelta en casa, Emily se sentó en la mesa de la cocina dibujando, mientras Margaret preparaba el almuerzo, el misterioso paquete de la mañana aún pesando en su mente. Mientras cortaba manzanas, su mano resbaló, el cuchillo cayendo al suelo con estrépito. «¿Estás bien?» Emily levantó la mirada de su dibujo. «Solo dedos mantequillosos hoy». Margaret sonrió tranquilizadoramente. «¿Qué estás dibujando ahí?» Emily levantó su papel. «Los bonitos zapatos dorados que llegaron por correo. ¿Por qué te pusieron triste, abuela?» Margaret se sentó junto a su nieta. «Me recordaron algo de hace mucho tiempo. A veces los recuerdos pueden ser felices y tristes todo mezclado. Como cuando pienso en el abuelo. Mamá dice que está en el cielo, pero todavía lo extraño». Margaret asintió, tocando el espacio vacío en su dedo donde había estado su alianza de matrimonio antes de venderla el invierno pasado para arreglar la calefacción. «Exactamente así, cariño». Más tarde, después de acostar a Emily, para su siesta de la tarde, Margaret recuperó la caja de su armario. Sentada en su cama, sacó las sandalias cuidadosamente,
como si pudieran disolverse al tocarlas. Algo revoloteó entre ellas. Una pequeña tarjeta con elegante caligrafía. ¿Recuerdas el verano de 1969? He estado buscándote. Margaret contuvo la respiración. Giró la tarjeta buscando más, pero no había nada. Ningún nombre, ninguna explicación. El teléfono sonó, sobresaltándola tanto que dejó caer la nota. Se apresuró a contestar antes de que despertara a Emily. «Hola, mamá, soy Vanessa». La voz de su hija sonaba apresurada, ruido, de tráfico en el fondo. «No puedo ir este fin de semana después de todo. Hay una conferencia en Boston y necesitan que presente». Margaret tragó su decepción. «Entiendo. Emily estará decepcionada. Estará bien. Mira, sobre el próximo mes, estoy pensando que tal vez Emily debería quedarse conmigo. Por un tiempo. Hay algo mal. La señora Jenkins de al lado me llamó. Dijo que parecías confundida en la tienda de comestibles ayer. No podías recordar tu número PIN». Margaret cerró los ojos. La máquina estaba funcionando mal. Tuve que usar efectivo en su lugar. «Mamá, si estás teniendo problemas, tal vez deberíamos hablar sobre algunas opciones». «Soy perfectamente capaz de cuidar a Emily», dijo Margaret, su voz más fuerte de lo que se sentía. «Estamos bien». Después de un silencio incómodo, Vanessa suspiró. «Hablaremos más tarde. Tengo otra llamada». Margaret colgó, sus manos temblando. Primero la trabajadora social, ahora Vanessa. Estaban observando, esperando a que fallara. Regresó a su habitación y recogió la nota caída, leyéndola de nuevo. «¿Recuerdas el verano de 1969? Como si pudiera olvidarlo alguna vez». Margaret estaba de pie en el pasillo de cereales del supermercado Hanson, mirando las coloridas cajas. Era el azul o el morado el que le gustaba a Emily. Podía imaginar a su nieta comiendo cereal en la mesa de la cocina, pero la marca específica se le escapaba. Algo tan simple, y sin embargo su mente se había quedado en blanco. «Margaret, ¿estás bien?» Bill Hanson, el dueño de la tienda, se acercó con preocupación en sus ojos. «Solo estoy sopesando mis opciones», respondió Margaret con una pequeña risa. «Tantas opciones estos días. ¿Emily sigue amando esas estrellas de miel?» Bill se estiró frente a ella, agarrando una caja amarilla. «Esta, ¿verdad?» «Sí, por supuesto», dijo Margaret con alivio inundándola. «Gracias. No hay problema. ¿Cómo está esa pequeña ángel?» «Creciendo como mala hierba y el doble de terca», sonrió Margaret, colocando el cereal en su canasta. «Igual que su abuela». Bill le guiñó un ojo. «Dile que tengo fresas. Frescas llegando mañana. Sus favoritas». Mientras Margaret continuaba comprando, no podía quitarse la sensación de que Bill la había estado observando. ¿Había notado su confusión? ¿Era otro par de ojos informando a Vanessa o a esa trabajadora social? En la caja, Margaret forcejeó con su billetera, billetes y monedas resbalando entre sus dedos. «Tómate tu tiempo», dijo amablemente la joven cajera, aunque la fila detrás de ella crecía. «Lo siento», susurró Margaret, finalmente contando la cantidad correcta. «No se preocupe, señora Wilson. Mi abuela es igual». La chica empacó las compras. «¿Necesita ayuda para salir?» «No soy una inválida», espetó Margaret, arrepintiéndose instantáneamente de su tono. «Lo siento, querida. No quise. Está bien. Que tenga un buen día». Caminando a casa con sus dos pequeñas bolsas, Margaret sintió una pesadez en su pecho. ¿Igual? ¿En qué sentido? ¿Como alguien que está perdiendo el control? ¿Como alguien en quien no se puede confiar para recordar marcas de cereales o contar cambio? Cuando llegó a su casa, Emily estaba sentada en los escalones del porche con la señora Jenkins, su vecina anciana que vigilaba a Emily durante las compras. «¡Abuela!». Emily saltó, corriendo para ayudar con las bolsas. «La señora Jenkins me mostró fotos de sus nietos en California. Eso es encantador, querida. Gracias por cuidarla», le dijo Margaret a su vecina. La señora Jenkins se levantó, sacudiéndose la falda. «No es ningún problema. Emily, ¿por qué no llevas esa bolsa más
¿Ligera adentro? Tan pronto como Emily estuvo fuera del alcance del oído, la señora Jenkins tocó el brazo de Margaret. ¿Todo bien en la tienda? Tardaste más de lo habitual. Las filas eran largas, dijo Margaret a la defensiva. Margaret, hemos sido vecinas por 20 años. Si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla. Aprecio eso, pero nos las estamos arreglando bien. La señora Jenkins dudó. No quiero entrometerme, pero llamé a Vanessa la semana pasada, después de encontrar a Emily buscándote cuando estabas en el patio trasero. Dijo que no podía encontrarte en ninguna parte. Margaret sintió un destello de ira. ¿Llamaste a mi hija sin hablar conmigo primero? Estaba preocupada. Estaba jardinando. Le dije a Emily a dónde iba, pero estaba viendo la televisión y no me oyó. Eso es todo. Por supuesto, asintió la señora Jenkins, aunque su expresión seguía siendo dudosa. Solo recuerda, no hay vergüenza en aceptar ayuda. Después de que la señora Jenkins se fue, Margaret encontró a Emily en la sala, examinando un pequeño sobre. ¿Qué es eso, cariño? El cartero lo trajo mientras estabas fuera. Tiene tu nombre. Emily le entregó un sobre color crema, con la misma caligrafía que la nota de ayer. Las manos de Margaret temblaban mientras lo abría. Dentro había un ramito de lavanda prensado, sus capullos púrpuras secos pero aún fragantes. El aroma la transportó instantáneamente, a campos ondulantes bajo un cielo de verano, a una granja con paredes blanqueadas, a un tiempo cuando su corazón latía con esperanza y miedo. «Huele bonito», dijo Emily, observando cuidadosamente el rostro de su abuela. «¿Por qué estás poniendo tu cara de olvidar otra vez?» Margaret miró a su observadora nieta. «¿Qué quieres decir, mi cara de olvidar?» «Cuando estás tratando muy duro de recordar algo, pero se está escondiendo de ti», explicó Emily con la simple sabiduría de una niña. «Como cuando no podías encontrar tus gafas y estaban en tu cabeza». Margaret sonrió tristemente, tocando la mejilla de Emily. «Notas mucho para alguien tan joven. La flor te está poniendo triste como lo hicieron los zapatos». Margaret colocó cuidadosamente el ramito de lavanda de vuelta en su sobre. «No triste, exactamente. Me recuerda a un trabajo de verano que tuve cuando era una joven mujer. Trabajé en campos de flores de lavanda justo como esta». «¿Fue eso en 1969?» preguntó Emily inocentemente. Margaret se congeló. «¿Dónde escuchaste esa fecha?» «Estaba en la tarjeta con los zapatos. La vi cuando estabas en el teléfono». Margaret se sentó lentamente, el peso de secretos y recuerdos presionando sobre sus hombros. Alguien estaba enviando piezas de su pasado. Alguien que sabía exactamente qué desencadenaría sus recuerdos. Pero, ¿quién? ¿Y por qué ahora, después de todos estos años? «Emily», dijo cuidadosamente, «¿te gustaría escuchar una historia sobre cuando la abuela era joven?» Los ojos de Emily se iluminaron mientras se subía al regazo de Margaret. «Sí, por favor». Margaret respiró profundamente, preguntándose cuánto de su pasado se atrevía a compartir y por cuánto tiempo más podría mantener sus recuerdos lo suficientemente intactos para contarlo. La luz matinal se filtraba a través de las cortinas mientras Margaret se sentaba en la mesa de su cocina, con un bolígrafo sobre un cuaderno en 1900 blanco. Emily todavía dormía arriba, dándole a Margaret un raro momento de soledad. Había decidido durante la noche que necesitaba escribir sus recuerdos mientras permanecieran claros, antes de que se deslizaran como agua entre manos ahuecadas. «¿Por dónde empezar?», susurró para sí misma, golpeando el bolígrafo contra la página vacía. Las sandalias doradas y el ramo de lavanda estaban frente a ella como artefactos de otra vida. El bolígrafo se cernió y finalmente tocó el papel. Daniel Harley tenía ojos amables. «Eso es lo que más recuerdo». Margaret escribió constantemente durante casi una hora, registrando detalles de aquel verano, la granja de lavanda, la familia Hartley, los sueños que había tenido antes de que todo cambiara. Evitó cuidadosamente escribir las partes más dolorosas,
como si dejarlas sin registrar pudiera hacerlas de alguna manera menos reales. El sonido de pequeños pies en las escaleras la hizo cerrar rápidamente el cuaderno. Emily apareció en la puerta, con el pelo despeinado por el sueño. «Buenos días, dormilona», sonrió Margaret. «¿Estabas escribiendo una historia?», preguntó Emily, trepando a una silla. «Más o menos. Estaba escribiendo sobre mis recuerdos, para no olvidarlos». La cara de Emily se puso seria. «¿Por tu enfermedad del olvido?». Margaret casi deja caer la cuchara que estaba usando para medir el café molido. «¿A qué te refieres, cariño?». «Escuché a mamá hablando por teléfono. Dijo que tienes una enfermedad del olvido y que por eso podría tener que vivir con ella de nuevo». El labio inferior de Emily tembló ligeramente. «No quiero irme. Quiero quedarme contigo». Margaret dejó la cafetera y se arrodilló junto a su nieta, con el corazón acelerado. «Emily, escúchame. Todos olvidan cosas a veces. Solo soy un poco más olvidadiza estos días porque me estoy haciendo mayor. ¿Prometes que no me olvidarás?». Los ojos azules de Emily se llenaron de lágrimas. «Oh, cariño». Margaret la abrazó. «Nunca, nunca podría olvidarte. Eres la persona más importante en mi vida». Mientras abrazaba a Emily, la mente de Margaret corría. Vanessa estaba haciendo planes sin consultarla. ¿Su hija ya estaba buscando residencias de ancianos? El pensamiento le provocó un escalofrío por todo el cuerpo. Después del desayuno, el pastor Roberts de la iglesia comunitaria se pasó con una canasta de muffins de las damas auxiliares. Pero Margaret reconoció una visita de control cuando la vio. «La congregación extraña verte los domingos», dijo, acomodándose en el sillón de la sala mientras Emily jugaba en el jardín. «He estado cansada últimamente», respondió Margaret, sirviendo té. «Emily me mantiene ocupada. La señora Jenkins mencionó que podrías estar teniendo algunas dificultades». Sus amables ojos mostraban preocupación. «La iglesia tiene recursos, grupos de apoyo, visitantes a domicilio». La mano de Margaret tembló ligeramente mientras dejaba la tetera. Agnes Jenkins necesita ocuparse de sus propios asuntos. Ella se preocupa. «Por ti, Margaret. Todos lo hacemos». «Pastor», dijo Margaret con firmeza, «agradezco la preocupación, pero me las estoy arreglando perfectamente bien». Él asintió, aunque su expresión seguía siendo dudosa. «Bueno, si cambias de opinión». Un golpe en la puerta los interrumpió. Margaret se disculpó, aliviada de terminar la conversación. Cuando abrió la puerta principal, no había nadie allí, solo un pequeño paquete en el felpudo. Su corazón latió con fuerza mientras lo recogía, reconociendo la letra ahora familiar. «¿Otra entrega?». El pastor Roberts apareció detrás de ella. Margaret rápidamente metió el paquete en el bolsillo de su delantal. «Solo algunos materiales de manualidades que pedí». Después de que el pastor se fue, Margaret recuperó el misterioso paquete con dedos temblorosos. Dentro había una fotografía antigua de una granja de lavanda con donde comenzó todo, escrito en el cinto reverso. En la fotografía, apenas visible entre las hileras de lavanda, estaba una joven mujer con un vestido de verano y sandalias doradas, su rostro apartado de la cámara pero su silueta inconfundible. Era ella. Alguien la había estado observando ese verano. Alguien había guardado evidencia de su presencia en la granja Hartley todos estos años. Y ahora, esa persona la estaba observando de nuevo. «¿Podemos ir a la biblioteca hoy, abuela?», preguntó Emily, sus pequeños dedos trazando el contorno de la fotografía de la granja de lavanda. Margaret había estado mirándola durante casi 10 minutos, perdida en sus pensamientos. «¿La biblioteca?», repitió Margaret tomando suavemente la fotografía. «Supongo que podríamos». «¿Por qué quieres ir?». Emily se encogió de hombros con ese aire casual que los niños adoptan cuando intentan parecer indiferentes. «Solo me gustan los libros. Y tal vez podríamos buscar algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas? Tal vez sobre granjas de lavanda o zapatos dorados». La expresión inocente de Emily no podía ocultar completamente su curiosidad. «¿O tal vez sobre 1969?
Margaret estudió a su nieta con una nueva apreciación. Emily estaba uniendo las piezas a su manera, formando conexiones entre las misteriosas entregas y las reacciones de Margaret. «Eres toda una detective, ¿no?», dijo Margaret con una pequeña sonrisa. «Está bien, iremos a la biblioteca. Pero primero, dime qué estás pensando». El rostro de Emily se iluminó. «Creo que alguien de hace mucho tiempo te está enviando regalos para ayudarte a recordar, como cuando mi maestra nos da pistas para búsquedas del tesoro». Margaret asintió pensativamente. «Eso es muy perspicaz, cariño. ¿Y por qué crees que alguien haría eso? Tal vez te extrañan», dijo Emily simplemente. «Como yo extraño a mamá a veces, aunque soy feliz aquí contigo». El corazón de Margaret se encogió ante la honestidad de la niña. «Tienes razón en que estas cosas son de mi pasado. Me están recordando un tiempo en el que no he pensado en muchos años. ¿Te hace feliz o triste recordar?». Margaret dudó. «Ambas cosas, creo. Algunos recuerdos son así, agridulces». En la biblioteca, Margaret se acercó al mostrador de referencia mientras Emily exploraba la sección infantil cercana. La señora Winters, la bibliotecaria jefe que había trabajado allí durante décadas, la saludó calurosamente. «Margaret, encantada de verte. ¿En qué puedo ayudarte hoy?». Margaret bajó la voz. «Me preguntaba si podrías ayudarme con una investigación. Es algo personal». «Por supuesto», respondió la señora Winters, ajustándose las gafas. «¿Qué estás buscando?». «Necesito encontrar información sobre la granja de la banda Hartley, que solía funcionar en el condado de Millfield a finales de los años 60. Los ojos de la señora Winters se agrandaron ligeramente. «¿Harleys? Eso es un recuerdo del pasado. Veamos qué puedo encontrar». Se volvió hacia su computadora. Sus dedos volaban sobre el teclado. «¿Alguna razón en particular por la que te interesa ese viejo lugar?». «Solo revisitando algunos recuerdos», dijo Margaret con cuidado. Después de varios minutos de búsqueda, la señora Winters giró la pantalla hacia Margaret. «No hay mucho digitalizado de esa época, pero hay un artículo de la Gaceta de Millfield sobre el cierre de la granja en 1972. La propietaria, Ellen Hartley, falleció y su hijo Daniel aceptó un puesto de profesor en una universidad en Vermont». Margaret contuvo la respiración. «¿Vermont? ¿Estás segura?». «Eso es lo que dice aquí. Middlebury College, aparentemente». La señora Winters estudió el rostro de Margaret. «¿Conocías a los Intus en Hartley?». «Brevemente», logró decir Margaret. «Trabajé allí un verano». «Bueno, hay más. La granja fue vendida inicialmente a desarrolladores, pero hubo algo de resistencia comunitaria. Y luego, esto es interesante. La tierra fue comprada por un fideicomiso en 1975 y preservada como un jardín comunitario. Todavía existe hoy como los jardines conmemorativos Hartley». «¿Quién estableció el fideicomiso?», preguntó Margaret, con el corazón acelerado. La señora Winters se desplazó hacia abajo. «No lo dice, solo que fue creado anónimamente en memoria de Ellen y Daniel Hartley». «¿Daniel?», susurró Margaret. «¿El memorial incluía a Daniel?». «Según esto, murió en un accidente automovilístico en 1974, dijo la señora Winters suavemente. «Margaret, ¿estás bien? Te has puesto bastante pálida». Margaret se agarró al borde del escritorio para estabilizarse. Daniel había muerto solo 5 años después de 1900. Aquel verano. Nunca tuvo la oportunidad de envejecer, de vivir la vida que una vez soñaron juntos. «Abuela». La voz de Emily rompió su conmoción. «Mira lo que encontré en mi libro». Margaret se volvió para ver a Emily sosteniendo un libro infantil sobre Vermont. En la página abierta había una fotografía de un pequeño campo de lavanda con una placa que decía «Jardín Didáctico Hartley, Middlebury College». «Tiene las mismas flores moradas», dijo Emily emocionada. «¿Es este el lugar de tu fotografía?». Margaret miró la imagen, su pasado y presente colisionando con una fuerza vertiginosa. «Sí», susurró. «Ese es el lugar donde todo comenzó». Margaret despertó sobresaltada, su camisón húmedo por el sudor.
En su sueño, había estado caminando por los campos de lavanda, llamando a Daniel, pero las hileras seguían cambiando, convirtiéndose en un laberinto del que no podía escapar. El reloj de la mesita de noche marcaba las 3:17 a.m. A su lado, Emily dormía pacíficamente, habiéndose metido en la cama de Margaret después de una pesadilla propia. Margaret acarició suavemente el cabello de la niña, agradecida por su presencia constante y tranquilizadora. Desde su descubrimiento en la biblioteca, ayer, la mente de Margaret había estado dando vueltas con preguntas. Daniel había muerto en 1974, sin saber nunca qué había sido de ella o de su hijo. La revelación la dejó con un dolor inesperado, como si lo hubiera perdido de nuevo. Incapaz de volver a dormirse, Margaret se deslizó silenciosamente, fuera de la cama, y caminó hacia la cocina para tomar un vaso de agua. La casa se sentía diferente por la noche, más grande, llena de sombras y recuerdos. Mientras alcanzaba un vaso, su mano golpeó otro en el estante. Se cayó, rompiéndose en el suelo con un estruendo que pareció ensordecedor en la casa silenciosa. Margaret miró los fragmentos rotos, momentáneamente confundida. ¿Cómo había sucedido eso? Había estado alcanzando. ¿Qué estaba haciendo en la cocina? El pánico surgió en su pecho mientras su mente quedaba en blanco. Abuela. Emily apareció en la puerta frotándose los ojos. ¿Qué pasa? Margaret parpadeó, pasando el momento de confusión. Solo un vaso roto, cariño. Vuelve a la cama, ten cuidado con los pedazos. Te ayudaré a limpiar, dijo Emily, de repente pareciendo muy adulta a pesar de su pijama rosa con unicornios. No, es peligroso. Margaret se detuvo al notar que Emily estaba mirando sus pies con ojos muy abiertos. Abuela, estás sangrando. Margaret miró hacia abajo para ver que había pisado un fragmento de vidrio. Oh, querida, qué torpe de mi parte. No te muevas, ordenó Emily con sorprendente autoridad. Desapareció y regresó momentos después con el botiquín de primeros auxilios del baño. Siéntate, y te ayudaré. Aturdida por la inversión de roles, Margaret obedeció, sentándose en una silla de la cocina, mientras Emily cuidadosamente retiraba el vidrio y aplicaba un vendaje con la precisión de una enfermera en miniatura. Ya está, dijo Emily con satisfacción. Todo mejor. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Margaret asombrada. Mirándote a ti, dijo Emily simplemente. Tú curaste mi rodilla cuando me caí del columpio, ¿recuerdas? Por supuesto que recuerdo, dijo Margaret, aunque la verdad era que el recuerdo estaba borroso, como tratar de ver a través de la niebla. Iré por la escoba, declaró Emily, pero Margaret la agarró del brazo. Es la mitad de la noche, querida. Volvamos a la cama y limpiemos por la mañana. Mientras se acomodaban nuevamente bajo las sábanas, Emily se acurrucó a su lado. Abuela, ¿por qué te confundes a peces? El pecho de Margaret se tensó. Bueno, todos olvidan cosas de vez en cuando, pero tú olvidas cosas más grandes. Como ayer cuando me hiciste 2 sándwiches para el almuerzo porque olvidaste que ya habías hecho uno. Margaret no se había dado cuenta de que Emily lo había notado. Cuando las personas envejecen, sus cerebros a veces funcionan de manera diferente, explicó cuidadosamente, como una bombilla vieja que parpadea ocasionalmente. ¿Tu cerebro está parpadeando ahora?, preguntó Emily con una preocupación tan inocente que Margaret casi lloró. Un poquito, sí. ¿Pueden los médicos arreglarlo? Margaret acarició el cabello de Emily. No exactamente, cariño. Pero sigo siendo yo, incluso cuando olvido cosas. Te ayudaré a recordar, dijo Emily con determinación en su voz. Soy buena recordando cosas. A la mañana siguiente Margaret encontró a Emily organizando los misteriosos objetos que habían recibido. Las sandalias doradas, el ramo de lavanda y la fotografía en la mesa de café de la sala. ¿Qué estás haciendo, querida? Haciendo un tablero de recuerdos, explicó Emily, como en las películas de detectives, para que podamos resolver el misterio de quién te está enviando regalos.
Margaret sonrió ante el entusiasmo de Emily, pero antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era Vanessa, su voz tensa. «Mamá, la señora Jenkins me llamó. Dijo que escuchó vidrios rompiéndose en medio de la noche y vio luces encendidas por toda la casa. ¿Qué pasó? Solo se me... cayó un vaso, eso es todo», dijo Margaret tratando de mantener su voz firme. «Todo está bien. Dijo que Emily te estaba ayudando a limpiar sangre. ¿Estás herida?» Margaret suspiró. «Un pequeño corte en mi pie. Emily me ayudó a vendarlo. Se está convirtiendo en toda una enfermera». Hubo una pausa. «Mamá, estoy preocupada por ti. No deberías estar sola por la noche si estás teniendo episodios». «No estoy teniendo episodios», respondió Margaret bruscamente. «Y no estoy sola. Emily está aquí. Ese es exactamente mi punto. Emily tiene 6 años. No debería ser responsable de cuidarte». Las palabras dolieron más de lo que Margaret quería admitir. «Ella no me está cuidando. Solo fue un vaso roto. Iré este fin de semana», dijo Vanessa con firmeza. «Necesitamos discutir algunas opciones para tu situación de vivienda». Después de colgar, Margaret permaneció inmóvil junto al teléfono, un frío temor instalándose en su estómago. Vanessa venía a llevarse a Emily, quizás a llevársela a ella también, a alguna instalación estéril donde perdería lentamente el resto de sus recuerdos. «Abuela, mira, otro paquete», llamó Emily desde la puerta principal, donde el cartero acababa de entregar un pequeño sobreplano. Con manos temblorosas, Margaret lo abrió. Dentro había una pequeña cinta de cassette, etiquetada simplemente con la fecha. 24 de agosto de 1969, la noche de verano cuando todo cambió. «¿Qué es esta cosa?», preguntó Emily, examinando la cinta de cassette con curiosidad, dándole vueltas en sus pequeñas manos. «Se llama cinta de cassette», explicó Margaret. «Antes de los teléfonos y computadoras, usábamos estas para grabar música y voces». Los ojos de Emily se agrandaron. «¿Como videos de tiempos antiguos?» «Más bien como solo la parte del sonido», dijo Margaret, tomando suavemente la cinta. «Pero ya no tengo un reproductor para esto». «Tal vez la señora Jenkins tiene». «Ella tiene muchas cosas viejas», sugirió Emily. Margaret negó con la cabeza. Lo último que necesitaba era involucrar a su entrometida vecina en este misterio cada vez más personal. «Tengo una mejor idea. ¿Por qué no visitamos al señor García en la tienda de antigüedades del centro? Él podría tener uno que podamos usar». Después del almuerzo, caminaron las 5 cuadras hasta Antigüedades Oak Ridge, una tienda desordenada pero encantadora llena de tesoros de décadas pasadas. La campana sobre la puerta tintineó cuando entraron, y Roberto García levantó la vista desde detrás del mostrador. Margaret y la pequeña Emily, qué agradable sorpresa, les saludó calurosamente. A los 78 años, Roberto era una de las pocas personas en el pueblo mayores que Margaret, y habían formado una amistad por su apreciación compartida de la historia. «Estamos buscando algo específico hoy, Roberto», dijo Margaret, mostrándole la cinta de cassette, pero teniendo cuidado de mantener la etiqueta oculta. «¿Tienes un reproductor de cassettes que podría tomar prestado o comprar económicamente?» Roberto acarició su bigote plateado pensativamente. «De hecho, acabo de recibir una colección de equipos de audio vintage la semana pasada. Déjame ver qué puedo encontrar». Mientras él desaparecía en la trastienda, Emily deambulaba por la tienda, fascinada por los viejos juguetes y baratijas. Margaret observaba a su nieta examinando una exhibición de muñecas vintage, sorprendida por lo mucho que Emily se parecía a Vanessa a esa edad. Y, si era honesta, cuánto se había parecido Vanessa a ella. «Aquí está». Roberto regresó con un pequeño radiocasete plateado. Es de principios de los 90, pero reproduce cassettes maravillosamente. El dueño anterior lo cuidó excelentemente. «¿Cuánto?», preguntó Margaret, alcanzando su bolso. Roberto hizo un gesto desestimándolo. «Considéralo un préstamo entre amigos. Solo tráelo de vuelta cuando hayas terminado». En su camino a casa, Emily saltaba adelante.
Emocionada por su búsqueda del tesoro, como ella la llamaba, Margaret agarraba el radiocasete, su estómago anudándose de ansiedad. ¿Qué habría en esa cinta? ¿Un mensaje del pasado? ¿La voz de Daniel? El pensamiento la mareó. ¿Podemos escucharlo de inmediato, abuela?, preguntó Emily cuando entraron. A la casa. Margaret dudó. ¿Por qué no lo hacemos especial? Tomemos nuestro té de la tarde primero, y luego escucharemos juntas. Esta pequeña demora le dio a Margaret tiempo para componerse. Mientras se sentaban en la mesa de la cocina con té para Margaret y chocolate caliente para Emily, comenzaron lo que se había convertido en su ritual diario: compartir historias. «Cuéntame más sobre la granja de lavanda», solicitó Emily, mojando una galleta en su chocolate. Margaret sonrió. Bueno, las flores no solo eran hermosas, también eran útiles. La señora Hartley, la madre de Daniel, me enseñó a hacer todo tipo de cosas con lavanda: jabones, saquitos para cajones, incluso galletas. ¿Galletas de lavanda? ¡Qué asco! Emily arrugó la nariz. No lo juzgues hasta que lo hayas probado. Margaret se rió. En realidad eran bastante deliciosas. Solo un toque de dulzura floral. ¿Qué más hacías allí? Aprendí a destilar el aceite de lavanda, que era un trabajo muy preciso. Daniel dijo que yo tenía un talento natural para ello. La voz de Margaret se suavizó. Él siempre me estaba animando, diciéndome que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. ¿Lo amabas?, preguntó Emily de nuevo, persistente en su franqueza infantil. Esta vez Margaret respondió honestamente. Sí, lo amaba, mucho. ¿Por qué no te casaste con él entonces? Margaret suspiró. La vida es complicada, cariño. A veces amar a alguien no es suficiente. Después de terminar su té, se trasladaron al sofá de la sala. Margaret insertó la tinta en el reproductor con dedos temblorosos. Luego dudó, su dedo suspendido sobre el botón de reproducción. ¿Tienes miedo, abuela?, preguntó Emily, observando la vacilación de su abuela. Un poco, admitió Margaret. A veces los recuerdos pueden ser dolorosos, incluso cuando también son preciosos. Emily tomó la mano libre de Margaret entre las suyas. Sostendré tu mano para que no tengas miedo. Con un profundo suspiro, Margaret presionó play. Hubo estática, luego el inconfundible sonido de grillos cantando, sonidos nocturnos, y luego la voz de un hombre joven, gentil, cálida, con un ligero acento de Nueva Inglaterra. Margaret, quiero que tengas esto. No importa lo que pase mañana cuando hables con tus padres, sabes que te amo. A ambos. Encontraremos un camino juntos. A Margaret se le cortó la respiración. La voz de Daniel, preservada a través de más de 50 años, entonces una joven mujer, respondió. Su propia voz, aunque más alta, menos desgastada por el tiempo. Tengo tanto miedo, Daniel. Lo sé, respondió su voz. Pero eres la persona más fuerte que he conocido jamás, y estaré justo a tu lado, siempre. La cinta hizo clic, terminando abruptamente. Margaret se quedó congelada, con lágrimas corriendo por su rostro, las décadas entre entonces y ahora momentáneamente colapsadas. ¿Abuela? La voz de Emily parecía venir de lejos. ¿Eras tú y Daniel? Margaret asintió, incapaz de hablar. ¿Por qué tenías miedo? ¿Qué ibas a decirles a tus padres? Antes de que Margaret pudiera formular una respuesta, sonó el teléfono, rompiendo el momento. Margaret se secó los ojos rápidamente y contestó. ¿Mamá? La voz de Vanessa era cortante. Llamo para informarte que llegaré mañana por la tarde en lugar del sábado. Necesitamos hablar antes en lugar de después. Mientras colgaba, Margaret miró la cara preocupada de Emily y el reproductor de cassettes, que acababa de revelar una pieza de su pasado enterrado hace mucho tiempo. El tiempo se estaba agotando para proteger sus secretos, y quizás para proteger su futuro con Emily también. Margaret pasó la mañana limpiando la casa en preparación para la llegada de Vanessa, aunque su mente estaba en otra parte. La cinta de cassette
había desatado una avalancha de recuerdos, no solo de Daniel, sino de los días que siguieron a esa grabación, la confrontación con sus padres, su ultimátum, la imposible elección que había hecho. «Abuela, ¿puedo ayudar?», preguntó Emily, sacando a Margaret de sus pensamientos. «Por supuesto, cariño. ¿Te gustaría quitar el polvo de los estantes de la sala?». Mientras Emily quitaba cuidadosamente el polvo a cada adorno, tarareaba para sí misma, deteniéndose, ocasionalmente para examinar una fotografía o un recuerdo. Margaret la observaba con una mezcla de amor y melancolía. Qué rápido crecen los niños. Qué rápido se escapa el tiempo. ¿Quién es esta? Emily sostenía una foto enmarcada en plata de una Vanessa más joven, sosteniendo a una recién nacida. «Emily, esa es tu madre cuando acabas de nacer», explicó Margaret. «Solo tenías 2 días en esa foto». Emily estudió la foto. «Mamá se ve cansada. Tener un bebé es un trabajo duro», dijo Margaret con una sonrisa. «Pero estaba tan feliz cuando llegaste». Emily volvió a colocar la foto, cuidadosamente. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «¿Quién era el bebé sobre el que tenías miedo de contarles a tus padres?». La pregunta golpeó a Margaret como un golpe físico. Su plumero cayó al suelo con estrépito. «¿Qué quieres decir?». «En la cinta, dijiste que tenías miedo de contarles algo a tus padres, y Daniel dijo que los amaba a ambos». La expresión de Emily era sincera. ¿Había un bebé? Margaret se hundió lentamente en una silla. Los niños conectan puntos de maneras que los adultos nunca anticipan. Emily había conectado puntos que Margaret ni siquiera se había dado cuenta de que eran visibles. «Eres muy perceptiva», dijo Margaret finalmente. «Sí, iba a haber un bebé». «¿Mi mamá?». Margaret negó con la cabeza. «No, cariño. Esto fue mucho antes de que tu madre naciera». La frente de Emily se arrugó confundida. «Entonces tengo otra tía o tío, como Katie en la escuela que tiene 2 mamás y 3 tíos». «Es complicado», comenzó Margaret, pero su explicación fue interrumpida cuando notó que Emily la miraba con una expresión extraña. «Abuela, ¿quién soy yo?», preguntó Emily, su voz pequeña e incierta. Margaret parpadeó, confundida. «¿Qué quieres decir, querida?». «Eres Emily, mi nieta». Emily negó con la cabeza. «No, quiero decir, ¿cuál es mi nombre? ¿Mi nombre completo?». Un escalofrío recorrió a Margaret. «Emily Rose Wilson». «¿Por qué preguntas?». «Porque me llamaste Susan antes cuando estábamos haciendo las camas», dijo Emily tranquilamente. «Y ayer me llamaste Vanessa 2 veces». Las manos de Margaret comenzaron a temblar. ¿Había hecho eso? No tenía recuerdo de ello. «Oh, cariño, lo siento. Susan era mi amiga de hace mucho tiempo, y Vanessa es tu madre. A veces mi tonto cerebro mezcla los nombres». Emily se acercó a su abuela y tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos con una seriedad que parecía más allá de sus años. «Puedo ayudarte a recordar. Practiquemos». «¿Practicar?». Emily asintió solemnemente. «Como cuando practico ortografía en la escuela. Podemos practicar recordando cosas». Durante la hora siguiente, Emily guió a Margaret a través de una serie de juegos de memoria que inventó en el momento. Etiquetaron objetos alrededor de la casa con notas adhesivas. Crearon una alineación de fotos de miembros de la familia con nombres escritos debajo. Recitaron juntas la dirección y el número de teléfono de Margaret como una canción. «Eres una muy buena maestra», dijo Margaret, conmovida por los esfuerzos de su nieta. «Cuando olvides cosas no tengas miedo», instruyó Emily, dando palmaditas en la mano de Margaret. «Solo pregúntame y te ayudaré a recordar». Sonó el timbre, interrumpiendo su sesión de práctica. «No siento. Margaret miró el reloj. Era demasiado temprano para Vanessa. Cuando abrió la puerta, el pastor Roberts estaba en el porche con una fuente de cazuela en sus manos. «Buenas tardes, Margaret. Las damas de la iglesia pensaron que podrías apreciar una comida casera». «Es muy amable», dijo Margaret, aceptando el plato. «Pero no necesario. Todavía cocino para mí y para Emily». El pastor asintió.
sus ojos escudriñando su rostro con preocupación. Te echamos de menos en el almuerzo para mayores ayer. La señora Jenkins mencionó que podrías estar indispuesta. Antes de que Margaret pudiera responder, Emily apareció a su lado. El cerebro de la abuela parpadea a veces, pero estamos practicando recordar cosas. Estoy ayudando. La expresión del pastor Roberts se suavizó. ¿Es así? ¡Qué maravillosa ayudante eres! Después de que se fue, prometiendo volver a visitarlos pronto, Margaret colocó la cazuela en el mostrador con un suspiro. La comunidad la estaba rodeando, bien intencionada pero intrusiva, haciéndola sentir cada vez más acorralada. ¿Por qué los adultos susurran cuando hablan de tu enfermedad del olvido?, preguntó Emily mientras guardaban la cazuela. ¿Es un secreto? No un secreto, exactamente, respondió Margaret. Pero a veces los adultos no saben cómo hablar de cosas difíciles. Como el bebé que te daba miedo, insistió Emily. Antes de que Margaret pudiera formular una respuesta, sonó el teléfono. Era Vanessa, llamando desde el camino. Estaré allí en unas 2 horas, dijo su hija, su voz tensa. Necesitamos tener una discusión seria, mamá, sobre tu salud y lo que es mejor para Emily. Mientras Margaret colgaba el teléfono, sintió una sensación de presagio. Vanessa venía a llevarse a Emily, tal vez a quitarle también las opciones a Margaret. Y con su memoria cada vez menos confiable, ¿cómo podría defenderse? ¿Cómo podría convencer a su hija de que todavía era capaz de cuidar a Emily cuando ni siquiera podía mantener los nombres correctos? El camión del cartero se detuvo afuera, y Emily corrió a la ventana. Tal vez sea otra pista, dijo, emocionada. Efectivamente, un pequeño sobreacolchado esperaba en el buzón. Dentro había un documento amarillento, parcialmente redactado pero aún legible. Un certificado de nacimiento del Hospital St. Mary's en Burlington, Vermont, con fecha del 15 de marzo de 1970. Nombre de la madre, Margaret Anne Wilson. Nombre del padre, redactado nombre del niño, redactado Wilson. Sexo, masculino. Margaret miró fijamente el documento, con el corazón latiendo fuertemente. La pieza final de su pasado había llegado, justo cuando su hija estaba en camino para confrontarla sobre su futuro. Margaret miró fijamente el certificado de nacimiento, sus manos temblando tan violentamente que Emily lo notó de inmediato. «Abuela, ¿qué es?». Antes de que Margaret pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. El pastor Roberts había regresado, esta vez con la señora Jenkins a su lado. «Siento molestarte de nuevo», dijo el pastor, «pero Agnes estaba preocupada cuando te vio recibir otro misterioso paquete». Margaret rápidamente deslizó el certificado de nacimiento en su bolsillo. «Es correspondencia personal», dijo firmemente. La señora Jenkins miró más allá de ella hacia la casa. «Margaret, estamos preocupados por ti. Estos episodios de memoria parecen estar empeorando, y con Emily a tu cuidado». «Estoy bien», insistió Margaret. «Emily y yo nos las estamos arreglando perfectamente bien». La voz del pastor Roberts era amable pero firme. «Margaret, creo que es hora de considerar alguna asistencia. La iglesia tiene recursos». «No necesito sus recursos», interrumpió Margaret. «Necesito privacidad». «¿Qué es ese papel que acabas de esconder?», preguntó la señora Jenkins sin rodeos. «¿Más entregas misteriosas? Margaret, si alguien está aprovechándose de tu condición». «¿Mi condición?». La voz de Margaret se elevó. «¿Te refieres a mi edad? ¿Mi ocasional olvido? Eso no te da derecho a monitorear mi correo o cuestionar mi juicio». Emily deslizó su pequeña mano en la de Margaret. «La abuela me cuida muy bien», dijo con desafío infantil, «y yo la ayudo a recordar cosas». Después de un tenso intercambio, los visitantes finalmente se fueron, pero no antes de que el pastor Roberts mencionara que estaría en contacto con Vanessa cuando ella llegara. Una vez que estuvieron solos, Emily miró a Margaret. «¿Qué había en ese papel que te puso tan alterada?». Margaret se sentó en el sofá, repentinamente exhausta. «Es un certificado de nacimiento, Emily.
De un niño que tuve hace mucho tiempo. ¿Antes de mamá? Sí, muchos años antes. ¿Dónde está él ahora? Margaret tocó el papel en su bolsillo. No lo sé. Tuve que entregarlo cuando nació. ¿Por qué? Los ojos de Emily estaban muy abiertos, porque a veces, hace mucho tiempo, a las mujeres jóvenes que no estaban casadas, no se les permitía quedarse con sus bebés. Mis padres no me dieron opción. La admisión, después de 50 años de silencio, se sintió tanto terrible como liberadora. Eso no es justo, dijo Emily con el puro sentido de justicia de un niño. No. Margaret estuvo de acuerdo suavemente. No fue justo en absoluto. El sonido de un coche estacionándose en la entrada hizo que el corazón de Margaret se acelerara. Vanessa había llegado. «Mamá», llamó Vanessa entrando por su cuenta. A los 42 años parecía una versión más pulida de la joven Margaret en la grabación del cassette. El mismo mentón determinado, los mismos ojos inteligentes. «Estamos en la sala», respondió Margaret, escondiendo rápidamente los misteriosos objetos que habían sido entregados. Emily corrió hacia su madre para abrazarla, charlando emocionadamente sobre su semana con la abuela. Vanessa escuchaba a medias, su atención centrada en evaluar a su madre. Después de que Emily se fue a jugar a su habitación, Vanessa se sentó frente a Margaret. «Mamá, tenemos que hablar sobre tu situación de vivienda». «Estoy perfectamente bien en mi propia casa», dijo Margaret a la defensiva. «¿Lo estás? La señora Jenkins dice que has estado olvidando nombres, confundiéndote con las horas y fechas. El pastor Roberts mencionó que has estado recibiendo paquetes extraños que te alteran». Margaret sintió un destello de traición. «Han estado espiándome. Han estado preocupados», corrigió Vanessa. «Como lo estoy yo. Estás mostrando signos clásicos de demencia, mamá». «Soy vieja, Vanessa, no incompetente». Vanessa se suavizó ligeramente. «Nadie está diciendo que seas incompetente. Pero Emily no debería ser responsable de ayudarte a recordar cosas. Tiene 6 años. Margaret miró sus manos. «Es una niña muy especial». «Sí, lo es», concordó Vanessa. «Y necesito hacer lo que sea mejor para ella». Hubo una pausa antes de que Margaret reuniera su valor. «Vanessa, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». «¿Qué es?» Margaret tomó un respiro profundo. «Antes de que nacieras, cuando era muy joven, tuve otro hijo, un hijo varón. Me obligaron a darlo en adopción». Vanessa miró a su madre con incredulidad. «¿Qué? ¿Tuviste un hijo antes que yo? Tengo un hermano en alguna parte». «Medio hermano», corrigió Margaret suavemente. «Conocí a tu padre varios años después». «¿Después de qué?», exigió Vanessa. «¿Después de que abandonaras a tu primer hijo?» «No lo abandoné». La voz de Margaret tembló. «Tenía 18 años, no estaba casada. Mis padres no me dieron opción». Vanessa se puso de pie, paseando por la habitación. «¿Cómo pudiste ocultarme esto toda mi vida? ¿Quién más sabe sobre esto?» «Nadie», admitió Margaret. «Nunca se lo dije a nadie». «Entonces, ¿por qué ahora?», preguntó Vanessa con sospecha. «¿Por qué decírmelo justo cuando estoy cuestionando tu estado mental?» Margaret no pudo encontrar las palabras para explicar sobre las misteriosas entregas, las migajas de su pasado que alguien estaba dejando para que ella siguiera. Esa noche, la cena fue un asunto tenso. Vanessa seguía mirando a Margaret como si viera a una extraña, mientras que Emily sentía las corrientes subyacentes y trataba de llenar el silencio con charla. Después de que Emily fue acostada, Vanessa confrontó a Margaret nuevamente. «Mamá, he hecho algunas llamadas. Hay un encantador centro de vida asistida en Oak Park. Tienen especialistas en cuidado de memoria». «No», dijo Margaret con firmeza. «No seré enviada a alguna institución. No es una institución. Es una comunidad donde tendrías ayuda cuando la necesites». Margaret sintió que el pánico aumentaba. «No voy a dejar mi hogar. Aquí es donde está mi vida». «Tu vida se está volviendo insegura», argumentó Vanessa. «¿Qué pasa cuando dejas la estufa encendida? ¿O te alejas y te pierdes?
¿Qué pasa si estás sola con Emily y tienes un episodio serio? Antes de que Margaret pudiera responder, un ruido desde arriba las interrumpió. Emily llamando en sueños. Ambas mujeres se apresuraron arriba para encontrar a la niña, agitándose en medio de una pesadilla. «Shh, está bien», tranquilizó Vanessa sentándose al borde de la cama. Los ojos de Emily se abrieron de golpe. «No te lleves a la abuela», gritó. «Por favor, no la envíes al lugar de los viejos». Vanessa lanzó una mirada acusatoria a Margaret. «¿Le contaste sobre el centro de vida asistida?» «No», dijo Margaret, «pero los niños escuchan más de lo que nos damos cuenta». Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Margaret salió a sentarse en el columpio del porche. La noche era fresca, las estrellas brillaban en lo alto. Intentó dar sentido a todo lo que sucedía a su alrededor. Las misteriosas entregas revelando su pasado, su memoria deteriorándose, la determinación de Vanessa de ayudar, quitándole su independencia. No oyó a Vanessa unirse a ella hasta que su hija habló. «Sabes que solo quiero lo mejor para ti, ¿verdad?» Margaret asintió. «Sé que crees que lo haces». Se sentaron en silencio por un momento, antes de que Vanessa preguntara suavemente. «¿Cómo se llamaba?» «Mi medio hermano». Margaret cerró los ojos. «Nunca lo supe. Se lo llevaron inmediatamente. Ni siquiera se me permitió sostenerlo». «¿Y su padre? ¿Este Daniel de la granja de la banda?» «Sí», susurró Margaret. «Murió en un accidente automovilístico en 1974. Nunca supo qué pasó con nuestro hijo». Margaret despertó en medio de la noche, desorientada y confusa. El dormitorio parecía desconocido, las sombras amenazantes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Daniel? Necesitaba encontrarlo antes de que sus padres la enviaran lejos. Se vistió apresuradamente y bajó las escaleras, su mente nublada con recuerdos confusos. Tenía que llegar a la granja de la banda. Tenía que advertir a Daniel. El aire nocturno estaba fresco cuando salió, todavía en sus pantuflas. La calle se veía diferente, demasiadas casas, demasiados coches. Esto no estaba bien. Se giró tratando de orientarse, pero nada parecía familiar. «Daniel», llamó suavemente, luego más fuerte. «Daniel». Caminó durante lo que parecieron horas, cada vez más angustiada. Finalmente, un coche de policía se detuvo junto a ella. «Señora, ¿está bien?», preguntó un joven oficial acercándose con cautela. Margaret lo miró confundida. «Necesito encontrar a Daniel, en la granja de la banda». «No hay ninguna granja de la banda por aquí, señora». «¿Cuál es su nombre?». Margaret intentó recordar, pero su mente se sentía nebulosa. «Margaret», dijo finalmente. «Margaret Wilson». «Bien, Margaret, vamos a llevarte a un lugar seguro, ¿de acuerdo? No es seguro estar fuera sola por la noche». En el hospital, un médico la examinó mientras la policía llamaba al número en la pulsera de alerta médica, que no se había dado cuenta de que llevaba puesta. En una hora, Vanessa llegó, su rostro marcado por la preocupación, y Emily con ella, todavía en pijama. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Vanessa, aunque su voz sugería que ya lo sabía. Margaret se sentó al borde de la cama de exploración, las duras luces del hospital haciéndola sentir expuesta y vulnerable. «Me confundí», admitió en voz baja. «Pensé que estaba de vuelta en 1969. El médico habló con suavidad pero firmeza. «Señora Wilson, estos episodios pueden ser peligrosos». Estaba a más de 1 kilómetro de casa, caminando por una carretera transitada en medio de la noche. «¿Abuela?». La pequeña voz de Emily rompió la tensión. «¿Estás bien?». Margaret extendió sus brazos, y Emily corrió hacia ellos. «Estoy bien, cariño. Solo un poco confundida esta noche». Mientras se abrazaban, una enfermera entró. «Hay un caballero aquí que dice conocer a la señora Wilson. Ha estado esperando desde que la trajeron». Vanessa frunció el ceño. «¿Quién es?». No quiso dar su nombre. Solo dijo que era un amigo y quería asegurarse de que estuviera bien. Un caballero mayor, muy educado. Margaret levantó la mirada, su corazón de repente acelerándose. «¿Cómo se ve?».
La enfermera. Describió a un hombre alto con cabello gris y ojos amables. Dejó esto para usted, añadió entregándole a Margaret un pequeño paquete. Dentro había una caja de música tallada con ramitas de lavanda. Margaret la abrió con dedos temblorosos y una suave melodía llenó la habitación. Una canción de cuna, que no había escuchado en 50 años. La mañana siguiente encontró a Margaret de vuelta en casa, bajo la atenta mirada de Vanessa. El hospital la había dado de alta con instrucciones de seguimiento con un neurólogo, y Vanessa había pospuesto su regreso a Chicago indefinidamente. «Tenemos que hablar sobre lo que pasó», dijo Vanessa mientras se sentaban en la cocina, Emily jugando en el jardín donde podían verla a través de la ventana. «Lo sé», suspiró Margaret. «Mi memoria está empeorando. No es solo eso. Estabas buscando a Daniel, un hombre que murió hace casi 50 años. Pensaste que estabas de vuelta en 1969. Margaret asintió derrotada. El pasado se siente tan presente a veces, más real que hoy. Vanessa dudó, luego sacó la caja de música. «Mamá, ¿quién te dio esto? Y los otros objetos, las sandalias, la lavanda, el certificado de nacimiento. Alguien ha estado enviándote recordatorios deliberados del momento más traumático de tu vida. ¿Por qué?» Antes de que Margaret pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. Cuando Vanessa abrió, encontró a un anciano repartidor sosteniendo un pequeño paquete. «Entrega final para Margaret Wilson», dijo en voz baja. Vanessa tomó el paquete con sospecha. «¿Quién es usted? ¿Quién ha estado enviando estas cosas a mi madre?» El hombre dudó. «Solo soy el mensajero, señora». «Bueno, sus mensajes han estado desencadenando los episodios de demencia de mi madre», dijo Vanessa enfadada. «Por favor, dígale a quien lo envió que...» «Está bien, Vanessa», interrumpió Margaret acercándose a la puerta. «Gracias», le dijo al repartidor, quien asintió respetuosamente antes de marcharse. Dentro del paquete había una cinta de casete etiquetada simplemente «Escuchar juntas». Con manos que temblaban ligeramente, Margaret la colocó en el reproductor prestado y presionó play. La voz de un hombre, mayor que en la cinta anterior, pero con el mismo tono amable, llenó la habitación. «Hola, Margaret. No me conoces, pero yo te conozco. Soy tu hijo». Vanessa jadeó, sus ojos agrandándose mientras la voz continuaba. «Mi nombre es Thomas. Nací el 15 de marzo de 1970, en el Hospital St. Mary's en Burlington. 3 días después, fui adoptado por una maravillosa pareja que me llamó Thomas Harley. Sí, los primos de Daniel. Me contaron sobre ti y Daniel cuando tenía 18 años, y te he estado buscando desde entonces». Margaret se hundió en una silla, abrumada. «Te encontré hace 5 años», continuó la voz, «pero cuando supe sobre tu familia, tu vida, no quise alterarlo todo, así que observé desde la distancia, asegurándome de que estuvieras bien. Luego noté señales de que podrías estar luchando con tu memoria, y me preocupó que si esperaba demasiado, podrías no recordar la importancia de nuestra conexión». Lágrimas corrían por el rostro de Margaret mientras escuchaba al hijo que nunca había conocido. Cada objeto que envié era una pieza de la historia que la madre de Daniel guardó para mí. Tus sandalias doradas que dejaste atrás, la banda de la granja, la fotografía que la señora Hartley te tomó, la cinta que Daniel hizo. Lamento si te causaron dolor, pero esperaba que pudieran traer de vuelta los recuerdos que más importan. La voz hizo una pausa. «Estaré en el parque Riverside mañana al mediodía junto al viejo roble, si quieres encontrarte. Si no, lo entiendo. De cualquier manera, quiero que sepas que he tenido una buena vida. No te culpo por la elección que te viste obligada a tomar, y te agradezco por darme la vida». La cinta terminó, dejando un profundo silencio en la habitación. El parque Riverside estaba tranquilo al mediodía del día siguiente. La luz del sol moteada filtrándose a través de las hojas del inmenso roble donde Margaret se sentaba en un banco. Vanessa estaba cerca, protectora y cautelosa.
mientras Emily jugaba con hojas caídas a sus pies. ¿Estás segura de esto?, preguntó Vanessa, por tercera vez. Después del shock inicial, había pasado de la ira a una tentativa aceptación del medio hermano que nunca supo que existía. Margaret asintió, sus ojos escaneando cada figura que se acercaba. Necesito verlo, Vanessa, aunque sea solo una vez. Un hombre alto con cabello plateado apareció en el camino, caminando lentamente hacia ellos. A medida que se acercaba, Margaret contuvo la respiración. Tenía los ojos de Daniel, su mentón, una sonrisa que de alguna manera los combinaba a ambos. «¿Margaret?», preguntó suavemente, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Thomas», respondió ella, su voz apenas un susurro. «¿Recordaste?», dijo él, el alivio evidente en su voz. Margaret sonrió tristemente. «Algunos días son mejores que otros. Hoy es un buen día». Se sentó junto a ella en el banco, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el mismo pequeño lunar cerca de su oreja izquierda que Daniel había tenido. «Siento si mis mensajes te confundieron o molestaron. Solo quería encontrar una manera de conectar antes de que olvide todo», completó Margaret. «Eso está sucediendo de todos modos, pero no hoy. Hoy lo recuerdo todo». Emily se acercó curiosamente. «¿Eres mi tío?», preguntó con característica franqueza. Thomas sonrió. «Supongo que sí. Y tú debes ser Emily». Mientras hablaban, Margaret observaba cómo la tensión de su hija gradualmente disminuía. Veía el parecido familiar entre Thomas y Vanessa que incluso ellos no habían notado todavía. La forma en que ambos gesticulaban con sus manos al hacer un punto. La inclinación similar de sus cabezas al escuchar. «No me queda mucho tiempo con mis recuerdos», dijo Margaret finalmente. El médico en el hospital confirmó lo que ya sabíamos. Alzheimer en etapa temprana, progresando más rápido de lo que les gustaría. «Mamá ha aceptado mudarse a un centro de cuidado de memoria», añadió Vanessa, «donde tendrá el apoyo adecuado». Thomas asintió. «Entiendo. Soy enfermero jubilado. Trabajé en cuidados geriátricos durante 30 años. «Un enfermero», repitió Margaret, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Eso es lo que yo quería ser antes de...». «Lo sé», dijo Thomas suavemente. «La señora Hartley me lo contó. Dijo que tenías un don natural para sanar». Mientras el sol de la tarde comenzaba a descender, caminaron juntos hacia la salida del parque. Emily, saltando adelante, Vanessa y Thomas cayendo en una conversación fácil sobre el cuidado de Margaret. Margaret los observaba, una paz agridulce asentándose sobre ella. Sus recuerdos podrían desvanecerse, pero las conexiones entre estas personas, sus hijos, su nieta, permanecerían. El secreto que había cargado durante 50 años finalmente estaba al descubierto. Ya no una carga, sino un puente. «Incluso si a veces nos olvidas», dijo Thomas en voz baja, tomando su mano, «nosotros recordaremos por ti. Eso es lo que hace la familia». Margaret apretó su mano, pensando en la asustada chica de Minomesint. 18 años que una vez fue, la difícil elección que había tomado, y el largo y sinuoso camino que los había llevado a todos a este momento. «Puede que olvide muchas cosas», dijo, viendo a Emily perseguir una mariposa tal como lo había hecho en el jardín aquel día, cuando llegó el primer paquete. Pero el amor deja huellas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Mientras salían juntos del parque, Margaret apoyada por su hijo a un lado y su hija al otro, con Emily bailando delante, sabía que cualquiera que fuese la oscuridad que la esperaba en el futuro de su mente, la enfrentaría rodeada por la familia que había encontrado su camino de regreso, sus manos firmemente sostenidas en las suyas.